¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver, ¿qué tal si les digo que no tenemos que ir al cielo? El cielo tiene que venir a nosotros. También, un día vamos a ir al cielo también. Pero aquí en la tierra, nosotros tenemos que traer el cielo a nosotros. Por eso dice, vénganos tu reino, el reino celestial. No dice, voy a ir al reino. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién va? ¿Yo voy o el reino viene? El reino viene, no es que yo voy. Entonces, ¿cuántos quieren ir al cielo? Entonces, que venga el reino acá. Y bueno, esta palabra también para ustedes que se han bautizado. Ustedes han cumplido un requisito en la Biblia, un requisito para salvación. Y vamos a entender dos aspectos relativamente diferentes, y a veces la gente se confunde con esto. Que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es la salvación. En el caso de nuestros hermanos que se han bautizado, ellos han dado un paso de salvación. Para la salvación, ¿qué se requiere? El infierno existe, la perdición existe, si no, ¿de qué salvación hablaríamos? Si no existiera infierno, ¿de qué salvación habla la Biblia? Entonces, existe la salvación porque existe la perdición. Y todo hombre que vive en el pecado, practica el pecado, está perdido, camino a un infierno eterno. Y cuando la persona reconoce que es pecadora, se arrepiente y entrega su vida a Cristo, entonces esa persona pasa a ser salva. ¿Cuál es el mayor requisito para la salvación? El arrepentimiento. Y el bautismo es un símbolo del arrepentimiento. O sea, no puede alguien que no se ha arrepentido de su vieja vida bautizarse, porque no tendría sentido el bautismo para esa persona. Entonces yo me arrepiento de corazón, ya no quiero vivir la vieja vida, entonces me uno con Cristo en su muerte y en su resurrección. O sea, al bautizarse la persona está declarando que está muriendo, está sepultando debajo de las aguas su vieja vida. Se unió con Cristo en su muerte y sale de las aguas para una nueva vida en Cristo. Y eso es porque se arrepintió. Entonces tiene que haber arrepentimiento, y ahí, ahora ya, arrepentido, creído en Cristo, bautizado, la persona es salva. Entonces, estos hermanos han cumplido los requisitos para salvación. Si se mueren hoy, van al cielo, van con Cristo, van al reino de los cielos allá. Gloria a Dios por esas vidas salvas. Y por eso hay fiesta por estos hermanos que se han salvado, se han arrepentido, tienen a Cristo. Bueno, eso respecto a la salvación. Ahora, el reino de Dios es otra cosa. El reino aquí en la tierra. Y el mensaje para ustedes que se han bautizado, que a partir de ahora, que son salvos, ustedes puedan empezar a experimentar y a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Se puede vivir en el cielo aquí en la tierra como si se estuviera en el cielo, sí. Hay una sucursal del cielo en la tierra. Y hay una sucursal del infierno también en la tierra. Donde Cristo reina, ese lugar se vuelve una sucursal del cielo. Donde Cristo no reina y reina Satanás, ese lugar se vuelve una sucursal del infierno. Por eso es que hay diferencia en la Biblia entre la salvación y el reino, cosa que algunos no entienden. Hay personas que nunca en su vida van a entrar al reino aquí en la tierra, pero los vamos a ver allá. El caso del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Ese nunca vivió el reino aquí en la tierra. Más bien dijo, acuérdate de mí cuando estés allá en el reino. Él solo apuntó para ganar el reino allá, nunca apuntó para ganarlo aquí. Pero se salvó y allá lo vamos a encontrar. Pero Dios quiere que empecemos a vivir no solo la salvación, sino también el reino acá. Y también quiero explicarte esto. Tú puedes vivir siendo salvo, te arrepentiste, te bautizaste y vivir de aquí en adelante solamente la salvación. Y te mueres, creíste en Cristo, te arrepentiste, te vas con Él. Pero nunca experimentaste el reino en la
tierra. Y la voluntad de Dios para todos nosotros es que vivamos el reino aquí. Amén. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y conversión. Y esto está relacionado. El arrepentimiento produce salvación. La conversión produce el reino de Dios. ¿Entienden la diferencia entre arrepentimiento y conversión? Bueno, son dos cosas distintas. El arrepentimiento es: no quiero lo malo, dejo las drogas, Señor, no quiero drogarme, no quiero masturbarme, no quiero pecar, ordeno mi vida, me caso, dejo el pecado. Ya, te salvaste, te arrepentiste y dejaste el pecado y recibes a Cristo. Pero ahí se quedan. Y hay muchos cristianos que llegan a ese punto, simplemente de arrepentimiento, de salvación. Y son personas que normalmente vienen todos los domingos y están ahí y viven ahí un evangelio de salvación, que generalmente viven con el agua aquí, medio salvos, pero siempre medio así, ya, ese tipo de evangelio. Un evangelio solo de arrepentimiento y salvación. Pero cuando te conviertes, no solamente te arrepientes, sino que además de haberte arrepentido, dices: Señor, tú tienes un plan para mí aquí en la tierra. Tú tienes propósito y tú tienes algo para mí y tú quieres que yo te viva y sirva y haga los planes tuyos. Entonces yo quiero hacer tu voluntad, no solo arrepentirme, sino vivir tu voluntad. Normalmente el arrepentido, ¿qué hace? No quiere rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y más bien lo que hace siempre: Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice esto, bendice. Quiere un Dios que bendiga lo que Él quiere que hacer. Pero el verdadero evangelio no funciona así. Y por eso estas personas no experimentan el nivel de reino. En cambio, el convertido no dice que el Señor bendiga mis planes. Dice: Señor, yo quiero tu voluntad, no la mía. Venga tu reino, hágase tú, no la mía. O sea, no están buscando que Dios bendiga sus propios planes. Están buscando hacer los planes de Dios. Están priorizando lo que es importante para Dios y no sus propios planes. Entonces esta persona pasa del nivel de arrepentimiento al nivel de conversión, y ahora él prioriza los planes de Dios, el predicar la palabra, hacer misiones, el servir, el involucrarse más en los planes. Entonces esta persona entra a vivir a nivel de reino. Ya no es solamente salvo, sino también es convertido. El arrepentido conoce la salvación. El convertido conoce el reino. ¿Entiendes? Y la voluntad de Dios es que tú no solo seas arrepentido, sino también convertido. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Amén. No se quede a media. Para usted que se bautizó, que se arrepintió de su vieja vida, ahora usted puede entrar y experimentar la conversión. El reino, o sea, entrar al reino y empezar a experimentar el reino de Dios en la tierra. Entonces, el reino de Dios empieza aquí, en el corazón de aquellos que quieren obedecer su voluntad. Entendamos la palabra reino. No puede haber un reino si no hay un rey, y no puede haber un rey si no gobierna. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿cómo se establece el reino de Dios en mi corazón? Cuando yo no solo hago de Jesucristo mi Salvador, sino también hago de Jesucristo mi Señor. ¿Entiendes? Por eso ahí está la diferencia que les decía hace rato. Cuando yo le digo: Señor, yo me rindo a tu voluntad, quiero que tú gobiernes mi vida. Yo no sé vivir la vida. Creo que tú tienes grandes planes para mi vida y quiero que me enseñes a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? La voluntad de Él está aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo hago de Jesucristo mi rey y le obedezco, me sujeto a su palabra y le obedezco, entonces yo empiezo a entrar y a vivir en los principios del reino. ¿Entiendes? Tú puedes decir: yo tengo el reino, pero si no lo vives, si no vives la palabra, no lo tienes. Puedes ser salvo, pero no estás realmente viviendo en el reino.
Cuando vivimos en el reino, empezamos a experimentar los principios del reino y los beneficios del reino. Es una bendición vivir en el reino. No solo ser un creyente salvo, sino ser un creyente de reino, que camina en los principios del reino. Porque cuando vives en el reino, rendido a la voluntad de Dios para tu vida, y no es tanto para mi vida, y es algo que también quiero explicar, porque mucha gente no lo entiende esto, que el reino evidentemente se establece en mi corazón. Pero lo importante no es ni siquiera la voluntad de Dios para mi vida, sino la voluntad de Dios para el reino. Lo grande no soy yo, lo grande es el reino. No sé si les hago entender. De hecho, yo paso, pero el reino continúa. Entonces, lo importante es el reino. Y yo soy feliz cuando entiendo el valor del reino y los principios del reino, y yo sirvo en el reino. No el reino para mí, yo para el reino. Entonces, lo más importante es el reino. Cuando tú te has rendido a la voluntad de Dios, cuando tú te has rendido a los propósitos del reino, entonces experimentas una vida de poder. Recibiréis poder y me seréis testigos. Dios no da su poder para cualquier cosa. Él te da el poder para servir en el reino. Y es por eso que también parte del reino aquí en la tierra es caminar en el poder. El pecado no te domina. Poder para echar fuera demonios. Poder del cielo sobre tu vida, porque tú estás viviendo en el reino buscando los principios del reino. Amén. ¿Vale la pena vivir en el reino aquí en la tierra? Amén. ¿Cuántos quieren el reino acá? Bien, entonces, ¿cómo lo establezco? ¿Cómo entra este reino? Pastor, ya yo soy salvo, ya tengo a Cristo, ahora quiero vivir en el reino. ¿Cómo funciona esto? Ahí entran los misterios de la parábola. Ahora vámonos a Mateo 13 y vamos a la primera parábola que nos enseña cómo se entra en el reino y cómo se vive en el reino. ¿Ya? Usted puede vivir un tiempo bajo los principios del reino y después salirse. ¿Entiende? Por eso que tenemos que tener cuidado de mantener el reino en nosotros. Porque usted puede un tiempo estar en el reino y después apartarse. O después retornar nuevamente. Y es lo que pasa con muchas personas. No son constantes en el reino. Pero la voluntad de Dios es que tú crezcas en el reino. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo logro? Todo reino tiene estatutos, tiene normas, constitución política del Estado, llamémosle así. Y cuando una persona vive en tal país, ese país se rige por las normas de ese país. El reino de Dios es la palabra. Por lo tanto, cuando yo vivo la palabra, cuando yo abrazo la palabra, yo establezco el reino de Dios en mi vida. ¿Qué vendría a ser la palabra del reino? Llamémoslo así para que lo entendamos mejor. La constitución política de un Estado. ¿Lo entiende? Cuando yo predico el evangelio, por eso es que hay una diferencia entre la palabra del reino y el evangelio. Son dos cosas distintas. ¿Qué es predicar el evangelio? Arrepiéntete, conviértete, arrepiéntete, deja el pecado. Es el evangelio, cree en Jesucristo. Es para salvación. Evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Entonces, todo aquel que es evangelista, que está predicando salvación allá afuera, tiene que hablar de arrepentimiento. Es el evangelio. Pero cuando se hace un culto como este, una enseñanza, entonces ya yo no te tengo que estar diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, porque ya se supone que tú ya eres salvo. Entonces yo te tengo que enseñar la palabra del reino. Bueno, ya yo me arrepentí. Y ahora ¿qué quiere Dios que yo haga? Entonces ahí tú vienes a escuchar la palabra. Porque no solo se trata de arrepentirse, sino de también saber ahora qué tengo que hacer. ¿Entiende la diferencia? Entonces, los que estamos enseñando lo que Dios quiere para ti, tu propósito, que tú te cases, que ames a tu esposa. O sea, ¿qué vendría a ser la palabra del reino?
todo lo que son los principios que Jesús estableció, por decir, en el Sermón del Monte, la forma en que Dios quiere que tú vivas, en que tú lleves tu matrimonio, tu finanza, tu vida, la manera, lo que Dios tiene para cada área de tu vida. Porque en la palabra está escrito todo lo que Dios quiere, cómo debe ser como esposa, cómo debe ser como marido, como jefe, como empleado, todo. Esa es la palabra del reino. ¿Qué es la palabra del reino? Aquí lo vamos a entender mejor. ¿Qué es la semilla? Que tiene que ver con la puerta para el reino. ¿Qué es la semilla? Es la palabra del reino. ¿Y qué es la palabra del reino? Todo lo que Jesús quiere que tú hagas. Ahora, el sembrador sale sembrando la semilla, un culto. Está enseñando estos principios del reino, lo que Dios quiere para tu vida. Y de eso va, de que tú recibas la semilla y te dispongas a obedecerla y a dejar que la semilla entre y penetre en tu corazón y empieces a vivir la semilla, es lo que hace que tú vivas en el reino. Y aquí vamos a ver 3 tipos de terreno: junto al camino, pedregales y espinos. ¿Quiénes son los que cayó junto al camino? Para mí, estos junto al camino representan las personas que tienen sus propios caminos ya establecidos. Y cuando viene la palabra que trata de mostrarte un camino que a veces no es tu camino, pero si la persona no está dispuesto a arar, porque cuando yo pisoteo un camino, este se endurece. La tierra aquí representa el corazón del hombre, que es donde quiere establecerse el reino. Pero el hombre, por sus propios caminos egoístas, endurece su corazón a la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios viene y la semilla viene y la persona ya tiene sus propios caminos, entonces no puede penetrar. Y es por eso que las personas no se convierten, porque tienen ya su propio camino. Hay 3 grandes obstáculos para que el reino se establezca en los corazones. El primero es este. Y de esto también quiero sacar un principio que mucha gente no entiende. Por eso hay personas que dicen, no, ya todo está escrito. Dios ya me escogió desde la fundación del mundo. Dios ya sabe todo lo que yo voy a hacer. ¿Ya escuchó personas hablar así? Pero esta parábola no nos enseña eso. Esta parábola nos enseña que depende del hombre que se haga o no la voluntad de Dios, no de Dios. La palabra es la voluntad de Dios, pero que tú la aceptes o no y la vivas o no va a depender de ti. ¿Entiendes? Entonces no hay eso de que todo ya está escrito, predestinado, que no, que esto tenía que suceder. No. Depende del corazón. La misma semilla cayó en 3 diferentes terrenos. La semilla no cambió, lo que cambió fue el terreno. Entonces está en el corazón del hombre la decisión. Bien, ¿cuántos esta mañana quieren el reino en su vida? Entonces tienes que empezar arando tus caminos, porque no pueden haber 2 caminos. No puede hacer tu voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, renuncio a mis propios caminos y quiero empezar a entender tus caminos y hacer tu voluntad. ¿Entendiste? A veces duele arar el camino, ¿no? Arar tus propios planes, tus propios caminos. Duele. Por eso es que muchos quieren el reino, pero a la hora de la verdad no es tan sencillo. Bien. Somos seres humanos. Los cristianos no somos perfectos. Cometemos errores. Y es tan común que las personas se ofendan unos a otros. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? Es que el hermano me hizo esto, me hizo lo otro. Pedregales. O Dios quiere hacer su voluntad, pero también tiene heridas con su padre, con su madre, heridas del pasado, que no perdona. Y por no perdonar, esas piedras impiden Por eso usted va a ver tantos cristianos a veces ahí secos por ahí, porque se frustraron con su pastor, se frustraron con el hermano, o porque sus padres les hicieron. Ya he visto tanta gente, hermano. Y otros que están en las iglesias, pero están por ahí nomás, pero no tienen reino. Están a nivel de salvación, pero no tienen reino.
porque tuvieron una mala experiencia, porque vivir en el reino no es fácil. Hacer los planes de Dios no es fácil. Entonces, tras que vienen obstáculos, endurecen su corazón y estas piedras no deja que la palabra críe raíces. Ahora, una palabra clave, y ¿cuántos quieren el reino en su vida? Y un reino que crezca y un reino que dé fruto. La meta de todo esto es que el reino al final dé fruto en tu vida, ¿ya? Pero ¿sabe qué es esencial para que el reino pueda crecer en tu vida? ¿Sabe qué es esencial? Que la palabra críe raíces en ti. Dice que esto no logró criar raíces y por eso se secó. Creció por un tiempo y se secó porque no tenía mucha tierra, no logró enraizarse. ¿Qué es esencial para que el reino pueda permanecer en tu vida? Que la palabra se enraice, que la palabra entre en tu corazón de tal manera que críe raíces y hasta se vuelva parte de ti. Ahora, ¿cómo yo voy a criar? ¿Cómo la palabra va a criar raíces en mí? Si yo no la meto en mi vida hasta que se haga parte de mí. También para mí los pedregales significan aquellas cosas que obstaculizan la palabra. Significan Facebook, significa novela, significa todas aquellas cosas que estorban la palabra en su vida. Esta persona mete semilla, pero también mete piedra en su corazón que le estorban a la palabra. Y cuando las piedras son más que la tierra y que la semilla, entonces al final ahogan la palabra. ¿Cuántos quieren el reino en su vida? Enraíce la palabra en su vida. Haga de la palabra lo más importante de su vida. Al punto que yo todo el tiempo la pienso, la tengo en mi corazón, ¿entiendes? Y es por eso que algunos vienen al culto, escuchan un rato la palabra, se van y se olvidan. Pero cuando tú todo el tiempo estás meditando la palabra, porque la semilla no es la prédica del domingo, la semilla es todos los principios del reino, y esto implica vivir leyendo la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Esto implica que el reino se establece en mi vida en la medida en que yo tengo palabra en mí y logro mantenerla en mi corazón. Como te digo, por eso es que hay muchos que reciben la semilla pero se van y el resto de su vida no están viviendo la palabra. Entonces, ¿cómo enraizo la palabra, la semilla, la palabra? Leyendo continuamente hasta el punto que se vuelva creer raíces, esté afianzada en mí. ¿Entiendes? Y eso significa hacer devocional todos los días, tener la palabra continuamente en tu mente. Entonces tú vives los principios del reino, porque estás viviendo bajo las normas de este reino. Eso quiere decir que tienes que disciplinarte en la palabra. ¿Cuántas veces lees la Biblia? Por eso les dije al principio, tiene Biblia, cómprese. Porque usted, si quiere el reino, va a tener que vivir continuamente. Tiene que ir dejando las otras cosas. Tiene que sacar las piedras. ¿Cuántos quieren sacar las piedras? Y ya no les está gustando mucho esto de ir al reino, ¿no? Por eso, hermano, es que vamos a entrar en este ayuno de 21 días. Pero quieren los beneficios del reino, pero no quieren pagar el precio del reino, ¿no? Hay que sacar los pedregales, aquellas cosas que obstaculizan la palabra. Y una de las grandes cosas en estos tiempos que pone piedra en los corazones es el internet, hermano. El diablo arrebata la semilla porque hay mucha piedra. ¿Ya? ¿Para qué TikTok? ¿Para qué el Facebook? Y es por eso que no cría raíces la palabra, porque no la meditan, no la buscan, no la leen. Entonces tú vas a reemplazar estas cosas por la palabra de Dios o libros cristianos, cosas que te edifiquen con la palabra para establecer el reino en tu corazón. Amén. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. No que en la ley de Jehová medita un rato nomás y el resto en el Facebook de día y de noche.
Hay gente que está todo el tiempo en las malas noticias, en las cosas del mundo, y que poca importancia le dan a la palabra, y por eso no la enraizan, no la tienen metida en su corazón, no saben ni un versículo, no entienden las cosas desde la perspectiva de la palabra, por eso no viven el reino. Pero si quieres el reino, vas a tener que enraizar la palabra en tu corazón. Entonces tú tienes que permitir que Cristo habite en tu corazón de tal forma que esté enraizado, esté bien metido. No hay una plantita superficial que se va, sino que eres un árbol grueso que tiene raíces. La palabra está bien metida dentro tuyo. Entonces yo tengo que arar mi camino, sacar las piedras, y por último tengo que sacar los espinos de mi corazón para que el reino se establezca. Y tengo que sembrar semillas y meter semillas y mantener las semillas, regar la semilla y que la semilla crezca hasta que dé fruto. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. ¿Qué son estos espinos? Abra ya el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ya no es importante las cosas de Dios. Ahora es importante la riqueza, ahora los afanes de este siglo. Ya el hermanito que antes predicaba, hablaba de Dios, ahora solo habla de plata, solo habla de negocios. ¿Por qué se salió del reino? Ahora eso no quiere decir que no trabajemos y que no podamos hablar de estas cosas, pero quiero decir que lo que está en tu corazón habla la boca. Entonces no pasa en un segundo plano estas cosas. Yo busco primero el reino y las demás cosas me son añadidas. Entonces ahora los espinos y los abrojos tratan de crecer en mi corazón, tratan de ahogarme de la semilla. Y yo tengo que tener cuidado y continuamente arrancarlos, sacarlos. No, Señor, ando muy afanado, estoy dejando tu palabra, me estoy enfriando. No, Señor, quita, esto me está afanando. Señor, dame otra forma donde mi trabajo me sirva a mí y yo tenga alguna forma de poder tener más tiempo para estar en tu obra, en las cosas tuyas. No quiero vivir apartado de tus propósitos. Buscar la forma de buscar más las cosas de Dios y no dejar que los espinos ahoguen la palabra, y tú mantenerte en la palabra, y entonces hacer de tu trabajo más bien un lugar para ir a predicar la palabra más que para ganar plata. ¿Entiendes? Porque tu corazón, lo que importa es lo que el Señor le importa, y al Señor le importa la salvación. Un alma vale más que la plata y el oro de este mundo. Entonces para que el reino de Dios se establezca en un corazón, es importante que ese corazón sea un buen terreno donde la palabra tiene cabida. Cuando la palabra me dice, marido, ame a su mujer, entonces me esfuerzo por amar a mi mujer. La palabra dice, traiga sus diezmos al alfolí, me esfuerzo por ser fiel con mis diezmos. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, me esfuerzo por honrar a padre y madre. La palabra dice, sujetad a vuestros pastores, me sujeto al lugar donde Dios me colocó, no ando de aquí para allá. La palabra dice todos los principios, ¿no? El que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella, entonces guardo mis ojos. La palabra dice, si te ofenden, perdona, entonces perdono. La palabra dice, amad a vuestros enemigos. No tengo enemigos humanos, amo a todas las personas. Entonces es alguien que practica la Biblia, la vive, la escucha y se esfuerza. Ese está viviendo en el reino. Y en cada situación, como él la recibió y la tiene la palabra y la tiene todo el tiempo la palabra, entonces cada situación aplica la palabra en su vida. Porque está viviendo en el reino, porque tiene la semilla. Entonces sin Biblia no hay reino. Así que a leer la Biblia, hermanos queridos. ¿Cuántos quieren reino? Hasta que se enraice, hasta que críe raíces y crezca y dé fruto.